dos charlas es petroquímica en el Perú, ¿no? ¿Es viable? ¿Tiene sentido? ¿Puede hacerse? ¿Y qué, no? Más o menos esas son las cosas que voy a contestar en estas dos charlas. Para esto primero definimos la petroquímica, que es la ciencia o la técnica que se ocupa de los productos químicos derivados del petróleo o del gas natural. Se conoce como petroquímica primaria o petroquímica básica a la que convierte la materia prima, que puede ser gas natural o componentes del petróleo, ¿no?, en productos petroquímicos. Un ejemplo es el amoníaco. El amoníaco es un producto que directamente se puede producir sobre la base, digamos, de gas natural o también de algún otro producto derivado del petróleo. Entonces, petroquímica básica me permite llegar al amoníaco. Pero la petroquímica secundaria y avanzada convierte un petroquímico básico en un producto más complejo para su uso final. Puedo tomar el amoníaco y convertirlo, por ejemplo, en ANFO. ANFO es un explosivo para minería. O puedo convertirlo en urea, que es fertilizante, ¿no? Entonces, ese segundo paso se denomina petroquímica secundaria o avanzada. Y hemos mencionado que en cualquiera de los dos casos, sea gas o petróleo, estamos hablando de hidrocarburos como la materia prima básica para hacer petroquímica. ¿Qué son los hidrocarburos? Son sustancias formadas por carbono e hidrógeno. Pueden ser encontradas en la naturaleza o también pueden ser fabricadas, tanto en estado gaseoso, líquido o sólido, ¿no? En su mayor parte, los hidrocarburos se obtienen del petróleo y del gas natural. Esto se debe a que estos son productos de la degradación en millones de años de materiales orgánicos. Y aquí hay una tabla donde están en orden en relación al número de átomos de carbono de estos productos. Por ejemplo, el primer producto, el primer hidrocarburo es el metano. El metano tiene un solo átomo de carbono, es CH4, es un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Y en el gas natural están presentes fundamentalmente el metano, que normalmente es el 90% o un poco más, y un componente menor de etano y a veces otro tipo de productos, ¿no? Pero muy agua y otras cosas. El gas de camisea tiene más o menos 93, 90, por ahí, 93% 92, 93% de metano. Entonces estos dos gases componen el gas natural. Lo que sigue, el C3 y C4, son gases fácilmente licuables. En verdad, cuando compramos un balón de gas, lo compramos en estado líquido. Pero basta que abramos la válvula de la cocina y de inmediato pasa al estado gaseoso, porque, como le digo, con mucha facilidad, un poquito de presión, y ya pasa al estado líquido. Propano y butano, llamado normalmente GLP, en los balones y en el mundo comercial. Un poco más avanzado, cadenas que tienen C5, C6, son los líquidos del gas natural. Un poco más pesados, septano y básicamente octano, por ejemplo, que es la gasolina, es básicamente octano, y algunos otros productos vecinos. Son todos estos productos que conforman el petróleo. El petróleo es una mezcla de muchos hidrocarburos, también a veces están presentes en menor medida estos productos de acá, pero la mayor parte del petróleo está compuesto por estos productos, ¿no? Y en una refinería lo que se hace es separarlos. Y más atrás, ya con una cadena bastante larga, hay productos que están ya en estado semisólido o sólido, que son los asfaltos y las breas, ¿no? Que se encuentran en la naturaleza, como le digo, en forma de breas bituminosas. Veamos ahora un poco los derivados de los hidrocarburos y qué mercados atienden, ¿no? Por ejemplo, la variedad de mercados es enorme, ¿no? Hay mercado vehicular, un mercado de aviación, mercado marino, mercado industrial, mercado vial e industrial, mercado doméstico y comercial y mercado termoeléctrico. Y del petróleo se obtienen estos productos que tienen todos estos mercados. Por ejemplo, el mercado vehicular está atendido por el GLP, por la gasolina 84, 90, 95 y 97, y por el gasol, que como sabemos es una obligación en costa y sierra, de mezclar la gasolina con el alcohol, 84, 90, 95, 97 y 98. Estas 9 diferentes tipos de gasolina se van a reducir a 12 en la selva y 12 en la costa en un plazo corto.
La selva va a tener una moratoria de 1 año, pero en la costa se supone que en pocas semanas debemos reducir esta 5 gasolinas a solamente 2, ¿no? 5 gasoles, perdón. Hay 2 tipos de diésel. El diésel que más se vende en el país es el B5S50, o sea, menos de 50 partes por millón de azufre. Y en la selva se permite vender todavía un diésel con una cantidad mayor de azufre que se llama el B5. El 5 significa que tiene 5% de biodiesel en ambos casos, ¿no? El otro mercado es la aviación, y el mercado de aviación va productos que salen del petróleo, que es el Turbo A1, que es el que básicamente mueve todos los aviones a reacción en el Jorge Chávez, y muy de vez en cuando se prepara un producto especial que son para los helicópteros misileros, las naves misileras que tienen las embarcaciones de la Marina, o cuando hay a veces las operaciones UNITAS. Es un turbo militar, digamos, pero el que tiene uso general es el Turbo A1. La gasolina de aviación sin LL, que sin LL quiere decir low lead, tiene muy poquito plomo. Esto se usa en avionetas, desde las avionetas comerciales hasta las de competencia, las de entrenamiento, las de fumigación, etcétera, ¿no? Son aviones que tienen motores a pistón, no motores a reacción como estos. El mercado marino tiene también una variedad de derivados del petróleo, el marine gasoil, el marine fuel, que tiene en algunos casos mezcla de diésel y residual o producido en diversas proporciones de acuerdo a las características de los motores de las embarcaciones. El mercado industrial tiene una amplia variedad de derivados del petróleo, el GLP, que ya sabemos que es el propano-butano, los petróleos industriales 6 y 500, se diferencia por su densidad nada más, solventes, 2 tipos de solventes, ácido nafténico es un subproducto que se obtenía en la refinería Telara en el tratamiento de algunos productos, y como curiosidad les cuento que esto era la base del napalm. El napalm fue un producto químico que se usó como defoliante y producto de guerra, en Vietnam, por ejemplo. Pero ahora ya no se usa en eso, se usa para flotación de minerales. El diésel 2 y el BS50 que les mencioné anteriormente, ¿no? Se usa en la industria mucho. Nafta y otros para petroquímica. Cuando sobra nafta, esa nafta puede servir para convertirla en gasolina motor si pasa por una unidad de reformación catalítica, o en algunos países se usa nafta también con determinadas características para petroquímica. El mercado vial e industrial, asfaltos, hay asfaltos, primero los sólidos, que son los que forman la carpeta asfáltica, y hay diversos grados dependiendo de dónde se va a construir la carretera, si se construye en la costa, en la sierra, en la selva, zonas lluviosas, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de asfalto. Y al final, cuando ya está construida la carpeta asfáltica, se le echa un asfalto líquido encima, normalmente es el RC250, para que sea, digamos, un poco blando y no tenga erosión en las llantas. En el mercado doméstico e industrial, antes se atendía con querosene, que ya desapareció hace muchos años, y ahora es básicamente el GLP. Gran uso en las casas y también en todos los restaurantes y diversos comercios, lavanderías, etc., ¿no? El mercado termoeléctrico, generación eléctrica, muy importante. El diésel B5 y el diésel BS50, que este es el que se usa, por ejemplo, el no energético del sur, que tiene grandes centrales, enormes centrales en Hilo y Mollendo, están listas para arrancar en cuanto se les pida, por ahora con diésel, y si llega el gasoducto en el futuro, están también en condiciones de operar con gas. Por ahora, el sur ya no tiene apagones, antes eran frecuentes, porque en caso de que la línea de transmisión se interrumpa, automáticamente entran estas centrales con diésel, ¿no? Y cubren los requerimientos de energía del sur. Como ven, entonces, el petróleo tiene una variedad enorme de mercados, incluyendo la posibilidad de unos productos para la petroquímica. Y el gas natural tiene también mercados importantes. El mercado vehicular, con el GLP, por si acaso, esto es gas natural y condensados.
¿Qué quiere decir eso? Ya lo voy a explicar más adelante cuando se tienen, por ejemplo, en Camisea, yacimientos de gas. El gas que sale del subsuelo es un gas húmedo, es un gas que tiene líquidos. Entonces se separan los líquidos y dentro de esos líquidos hay GLP, ¿no? Y como les comenté, el GLP es propano y butano que fácilmente pasan al estado líquido. Entonces, del gas de Camisea, que es un yacimiento de gas natural húmedo, ¿no? Allí se obtiene GLP. También para el sector automotriz es el GNB, ¿no? Y el GNL, que es el gas natural liquefactado, que es un tema con tecnología que permite convertir el gas natural en líquido a menos 160 grados y en estado líquido, que es un estado criogénico, usarlo, ¿no?, en carros especiales para esto, ¿no? Eso le da una tremenda autonomía. Puede ir hasta 1000 kilómetros y más. El récord es 1600 kilómetros sin recargar. Imagínense, de aquí a Tumbes, sin recargar, ¿no? Con un solo tanque de GNL. Gasolina base. Esto sirve también como, digamos, para preparar el gasol, ¿no? Y también esta gasolina base se exporta en caso de Camisea, y en otros países se puede usar para meterlo en una reformadora, para convertirlo en gasolina, o para petroquímica, ¿no? En verdad es nafta, ese es el nombre correcto. Y también sale de Camisea un componente para mezcla para diésel. No es un diésel directamente porque es demasiado liviano, pero se mezcla con otros componentes propios de una refinería, por ejemplo, y eso me permite aumentar la producción de diésel. Y esto sirve para los camiones y transporte pesado. En el transporte marítimo hay ya aplicaciones muy interesantes para usar el gas natural liquefactado en estado líquido en buques, y esto les permite cumplir las últimas disposiciones de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, para reducir el contenido de azufre de los combustibles que se usan en el mar, ¿no? Esta es una aplicación que ya tiene mercado interesante. En el mercado industrial, se usa gas natural en su estado directo como gas natural por ducto, se puede usar como gas natural comprimido o también como gas natural liquefactado, en estado líquido criogénico, como ya les comenté. Se puede usar también GLP, ¿no? Por ejemplo, la industria de los pollos en el Perú masivamente usa GLP para mantener climatizados los ambientes de crianza de los pollitos y los huevos, etc., ¿no? La nafta que sale de Camisea, como les digo, se exporta y en algunos casos se utiliza como insumo petroquímico. Y gas natural también para petroquímica, es otro mercado interesante, ¿no? Como materia prima directamente. En el mercado termoeléctrico, ni qué decir. Todas las centrales que están en Chilca y la que está frente a la Pampilla, la central de Tevenza, que fue la primera que se conectó a gas natural, ¿no? Usan gas natural como insumo básico, ¿no? Y lo reciben por ducto. Y también el mercado termoeléctrico puede usar el GNL, pero es un poco más complicado porque el consumo es tan grande que tendría que tener, pues, un volumen muy importante de GNL, que eso no se puede manejar en camioncitos, ¿no? Tendría que ser un buque, por ejemplo. Y ahí sí, algunas aplicaciones en el mundo que tienen buques como almacenamiento flotante para que cerca funcione una termoeléctrica con gas en esta forma, ¿no? GNL. Y en el mercado doméstico industrial está el GLP, que es el famoso balón de gas, o también GLP a granel, que sirve para una serie de aplicaciones. Edificios, por ejemplo, que tienen canalizado el GLP, igual como se usa también por gas canalizado el gas natural, ¿no? Estos son los mercados entonces de los derivados del gas natural y condensados. Algunos son directamente gas natural y otros derivados de los condensados. Ok, ahora sí vamos a un tema más relevante con la petroquímica. Debemos ver cómo se define cuál es la materia química, la materia prima más apropiada para hacer un proyecto petroquímico. Se puede partir de los derivados del petróleo o del gas natural, como hemos explicado hace un momento, o de los condensados para obtener productos petroquímicos. Los derivados del petróleo, que son combustibles líquidos, y los derivados de los condensados del gas natural, también líquidos,
tienen precios muy altos en contraste con los precios más bajos del gas natural, especialmente a partir de la revolución tecnológica de shale gas, que prácticamente inundó al mundo de gas y de un gas a un precio más bajo, como voy a demostrar a continuación. Por esta razón, hoy la petroquímica se desarrolla en forma competitiva, fundamentalmente a partir del gas natural, metano y etano. Esto es tan claro que en algunos países que desarrollaron la petroquímica a partir de la nafta, a partir de otros productos derivados del petróleo, cuando apareció el gas en abundancia y apareció la petroquímica basada en el gas, algunas plantas petroquímicas que se basaron en combustibles líquidos tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque sus costos, como lo voy a explicar más adelante, el costo de materia prima era mucho más alto que la materia prima de la petroquímica basada en el gas natural. Y aquí está un poco el origen y la evolución del mercado de gas natural. A mediados del siglo pasado, cuando las empresas de la época buscaban petróleo, era una mala noticia, y en realidad era muy mala noticia encontrar gas, pues este era causa de graves accidentes y problemas. Cuando se encontraba un yacimiento de puro gas, que se llama gas no asociado, habitualmente se cerraban los pozos y se continuaba la búsqueda de petróleo. En algunos casos se encontraba gas y petróleo en el mismo yacimiento. Eso se llama gas asociado. En esos casos, lo común era usar algo de gas en las instalaciones de producción del yacimiento y ventear o quemar el gas sobrante. Solo si existían ciudades o industrias cerca del yacimiento, se construían gasoductos para llevar el gas a esos mercados. Posteriormente, se tomó conciencia del efecto invernadero muy pernicioso del gas venteado. Hoy está prohibido por eso. No se puede ventear gas, ¿no? Y por eso se reinyecta el yacimiento o en caso extremo se quema. Es preferible quemar el gas antes que ventearlo, por el efecto invernadero tan fuerte del metano, ¿no? Por eso aquí se ven, por ejemplo, en esta primera vista, es un campo donde se está perforando por gas, ¿no? Y aquí tienes otro campo donde hay producción de gas, ¿no? Y es el desierto, ahí no hay nadie que consuma gas, entonces ¿qué se hace con el gas? Se está quemando. No se le puede ventear, ¿no? O en algún momento construir alguna instalación para reinyectar este gas. Pero como les digo, esta es una práctica relativamente frecuente. Cuando ustedes visiten el norte del Perú, Zorritos, y en la noche los invito a ir al malecón, y desde el malecón van a ver en la noche, se ve claramente esto. Ahí hay plataformas del lote Z1 que producen gas. Como no hay manera todavía de llevar este gas hacia la costa, no hay un gasoducto que lo permita, entonces queman el gas, ¿no? Recién con la aparición de tecnologías para liquefactar el gas natural de forma competitiva, y eso ha sido toda una proeza de ingeniería, como les digo, bajar la temperatura a menos 160 grados y pasar ese gas al estado líquido. Se reduce 600 veces el volumen. Y el segundo gran paso fue la construcción de supertanqueros de LNG, ¿no? Y el tercer paso fue la ampliación del canal de Panamá, que permitió que estos supertanqueros empiecen a hacer transferencias del Pacífico al Atlántico y cubrir mercados muy demandantes de gas. Recién con eso se vencieron las barreras geográficas y se convirtió el gas natural en un verdadero commodity. Mientras tanto, el petróleo era commodity, pero el gas no, ¿no? Por todo lo que les he explicado antes. Hoy se puede comprar y vender LNG, o sea, en estado líquido, en varias opciones. A esto se suma el gran aumento de la oferta de gas natural a partir de la explotación del shale gas en Estados Unidos y el interés del mercado por utilizar combustibles con menores emisiones de impacto ambiental. Actualmente se definen 3 mercados importantes en el mundo para el gas natural. En América, y ahí el marcador es el Henry Hub, en Europa es el NBP, y en Asia el marcador JKM. Los precios de estos 3 mercados, muy diferentes hace una década, hoy tienden a converger, y si descontamos los fletes, son prácticamente el precio de la molécula es el mismo. Antes había una diferencia bastante grande. Hoy día la diferencia de precios responde básicamente a los fletes. Este gráfico demuestra cómo ha crecido la capacidad de producción del LNG y cómo se pronostica que esto va a seguir creciendo fuerte en los próximos años, ¿no? Con lo cual las transacciones por compra y venta de gas en el mundo están creciendo de forma muy acelerada. Este otro gráfico muestra el tráfico en el canal de Panamá.
y aquí están químicos, amonio, el GLP y el gas natural licuado. Como ven, el transporte GLP es bastante preponderante en el canal de Panamá. Y antes estaba ausente el LNG, ¿no? Y ahora no. Ahora ya tiene una presencia importante, ¿no? Y este es el gráfico más relevante de esta parte de la charla. En el pasado, los precios del gas natural y el WTI, ¿no? Eran muy cercanos. Este es un precio por millón de BTU, o sea, precio por energía equivalente, ¿no? Entonces primero eran paralelos, ¿no? Subía uno, subía el otro, bajaba el otro, ¿ves? Como ven, sube el petróleo, sube el gas, baja el petróleo, baja el gas, y bastante cercanos, ¿no? Siempre el gas un poquito más barato, pero solamente un poquito más barato. Esa situación se rompió, esta dependencia, el año 2005. ¿Por qué? Por la aparición así abundante del shale gas, primero en Estados Unidos y después en otras regiones, y pronto va a ser en Argentina, por ejemplo, con el yacimiento de Vaca Muerta. Y esto produjo un desacople completo del precio del gas del precio del petróleo, ¿no? Ahora el petróleo tiene su propia dinámica y el gas tiene su propia dinámica. Y en general lo que ha pasado en el mundo es una tendencia a la baja del precio del gas, ¿no? Con una excepción en este año en particular, la guerra y esta boicot que el mundo occidental, la OTAN y sus aliados le ha hecho al gas ruso, y las decisiones de los rusos de vender su gas en rublos y cosas como esa han hecho que el precio del gas en el mundo, especialmente del LNG, se dispare pues a unos precios altísimos, con gran beneficio del Perú, que es un exportador de LNG, ¿no? Pero en general, los precios hoy día del petróleo y del gas están desacoplados. Ahora, entonces, en la primera parte de esta charla quedó claro que, ¿con qué hago petroquímica? La mejor manera de hacer petroquímica, o sea, en términos económicos, es gas natural, ¿no? Porque es el producto que es más barato frente a las alternativas que son los derivados del petróleo. Ahora nos preguntamos, ¿dónde hay gas natural en el Perú? Y este gráfico lo ilustra de manera clara. Hay un montón de gas en el sur, la selva sur. Hay un poco de gas en la zona central, que es prácticamente Agüitía, y otro poco de gas en el norte, en la costa norte, en la zona vecina a Talara, en Piura. Y aquí hay gas en los dos lados, en la costa y en el mar, que le llamamos onshore y offshore, ¿no? Y en Tumbes también hay gas en offshore, en el mar, ¿no? Que es el bloque Z1 que les comenté, que ustedes pueden ver en el malecón, que se está quemando el gas que se produce en las plataformas. Estos son los 3 yacimientos, o digamos las 4 regiones en el Perú donde hay gas natural, ¿no? Pero en esta zona se concentra el 95% de la producción de gas en el país, ¿no? Es tremendo volumen. La siguiente pregunta es entonces, ¿tenemos suficiente gas para hacer petroquímica en el Perú? Bueno, las empresas que producen hidrocarburos en el país, todos los años, cuando arranque el año, entre enero, febrero, esos primeros meses, tienen que informarle oficialmente al Ministerio de Energía y Minas, a la Dirección General de Hidrocarburos, las reservas y recursos de petróleo y una serie de información adicional sobre pozos perforados, producción obtenida, reinyección, etcétera, toda la sísmica que hayan hecho, toda la información relevante en el año de operación. Y con base a eso, la DGH, que tiene además personal especializado, y acuérdense que yo he sido director general de hidrocarburos, así que hemos enviado personal a capacitarse en el extranjero, la DGH tiene software especializado para poder hacer sus propias evaluaciones y verificar la información que envían los contratistas, corregirla si es necesario, y en base a esto, la DGH publica el libro anual de recursos de hidrocarburos. Y aquí están la información oficial sobre cuánto gas tenemos, ¿no? Esta información es reportada todos los años, como les digo, en los primeros meses. La DGH toma varios meses en revisar eso empresa por empresa, y normalmente se esperaría que se publique a fin de año, pero en la práctica se ha venido tomando un año de rezago. Entonces, en este año que estamos en el 2022, la última información oficial corresponde al libro anual de recursos de hidrocarburos con información al cierre del 2019. O sea, es la información que las empresas reportaron al inicio del 2020, ¿no? Esa es la última información disponible. Y ahora sí,
tomando como base esta publicación, este libro, ¿no? Vamos a explicar su contenido. Y especialmente nos vamos a focalizar solamente en los temas de gas. Aquí se explican tres conceptos que son especialmente importantes: reservas, recursos contingentes y recursos prospectivos. Y ahora vamos a ir uno por uno. Para ser calificado como reserva, el gas debe cumplir las siguientes 4 condiciones sobre la base de tener un proyecto de desarrollo aplicable, ¿no? Que se esté haciendo o que esté comprometido a hacerse, con contratos, con mercados definidos, etcétera, etcétera, ¿no? En primer lugar, tener la condición de descubierto. En segundo lugar, que debe ser recuperable, y para esto hay una serie de estimaciones técnicas sobre cuál es el volumen recuperable de cada yacimiento. Se hacen pruebas de campos, pruebas de producción de pozos para estimar esto. Debe ser comercializable, o sea, debe haber un mercado identificado con facilidades de llevarlo al mercado. Y debe ser remanente, o sea, eso quiere decir que es un gas que está ahí en ese momento, ¿no? Y que puede ser, por lo tanto, utilizado. Esas 4 condiciones son las que debe cumplir un cierto volumen para ser registrado como reserva. Al 31 de diciembre de 2019, y por lo tanto la última información oficial, es que el total de reservas de gas natural en el Perú fue de 14.2 TCF. ¿Qué cosa es TCF? Eso equivale a 10 a la 12 pies cúbicos. Y aquí está el 10 con 12 ceros. O sea, es 1 millón de millones, ¿no? 1 millón de millones de pies cúbicos. Es una cantidad gigante, ¿no? Entonces, las reservas probadas las reservas del Perú son 14.2, que tienen esas 4 condiciones. En adición, ya como una subclasificación, hay, ya voy a explicar más adelante el tema, las reservas probadas, ¿no? Son las que tienen mayor o igual a 90% de certeza de ser recuperadas. Eso es 10.14 TCF. Las reservas probables, que tienen un 50% de certeza de ser recuperadas, 2.2 TCF, y reservas posibles, 10% de certeza. 10% de certeza, pero todas cumplen estas condiciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que define esto? Está definido por los bordes del yacimiento, que hay una serie de información técnica que se va recuperando, digamos, en los estudios de geología, los estudios de sísmica, los estudios de pozos exploratorios, etcétera, que les permite dimensionar el yacimiento. En las partes centrales, donde hay pozos confirmatorios, hay una certeza muy grande. En los bordes cada vez hay menos certeza donde termina realmente el yacimiento, y esos extremos son los que tienen menor certeza, ¿no? Más o menos este es el criterio. Ahora vamos al segundo concepto. Para ser calificado como recurso contingente, el gas debe haber sido descubierto. Sin embargo, aún no se puede desarrollar porque está supeditado a superar impedimentos técnicos. Falta de ductos, por ejemplo. Pues puede haber también problemas económicos, que el precio del gas por alguna razón está bajo y hay altos costos, ¿no? O altos costos de llevarlos al mercado, ¿no? Cosas como esa. Problemas sociales, que pueden ser oposición de la comunidad de vecinas, y o la aprobación de permisos ambientales y de otro tipo, que este último tema es terriblemente complejo en el Perú, ¿no? Entonces, esto bien clarito, es calificado como recurso contingente y no como reserva un gas que ya se descubrió, pero sin embargo, por diversos motivos, no puede llegar todavía al mercado, ¿no? Los casos más importantes calificados como recursos contingentes corresponden al gas ya descubierto en el lote 58, que no puede ponerse en producción por falta de gasoducto. Y en este caso yo estuve parado encima del pozo descubridor, digamos, del lote 88, que está cerca de Camisea, pero está con un río de por medio y no hay facilidades de transporte, falta gasoducto ahí. Y como falta gasoducto, ese gas, que es más de 2 TCFs, no está calificado como reserva aprobada, sino solamente está como recurso contingente. Y el otro tema que también a mucha gente le llama la atención, que en el propio lote 88, que es Camisea, el Camisea verdadero, ¿no? Hay también recurso contingente. ¿Por qué? Porque los contratos de gas son por 40 años. Ese contrato se firmó el año 2000. Entonces va a terminar el año 2040. Y como están
calculado los regímenes de producción, que tienen que ser regímenes de producción óptimos para no dañar el yacimiento. El régimen de producción previsto va a ser que llegue el año 2040 en que se acabe el contrato y aún va a quedar un volumen dentro del yacimiento. Y ese volumen ya no es reserva. ¿Por qué? Porque en ese momento, en 2040, ya no hay contrato. Ese volumen recuperará la condición de reserva aprobada si se extiende el contrato o se firma un nuevo contrato por un tiempo adicional. Pero por hoy, el volumen que los técnicos han calculado que no se va a poder extraer hasta el año 2040, aunque está descubierto, está ahí y hay facilidad de producción, ese volumen no es reserva porque no hay contrato que avale su producción después de ese plazo, ¿no? Y por lo tanto está clasificado solamente como recurso contingente. El volumen de recursos contingentes de gas natural informados oficialmente el 31 de diciembre de 2019 asciende a 4.48 TCFs. Esto debemos sumarlo a la anterior cifra, ¿no? Hay un siguiente concepto, que son recursos prospectivos, ¿no? En adición a los volúmenes anteriormente mencionados, que en todos los casos corresponden al gas ya descubierto, los estudios exploratorios efectuados en los últimos años han identificado estructuras en cuencas sedimentarias de filiación gasífera, que es muy probable que contengan gas. Sin embargo, no se puede asegurar nada hasta que se hagan las perforaciones exploratorias y confirmatorias que permitan demostrar la existencia física de tales recursos. Con la información disponible de las estructuras que resultaron productoras de gas y las características geológicas de esos yacimientos, los especialistas hacen una estimación del volumen que podría ser encontrado. Obviamente es un tema sujeto a comprobación real. Sin embargo, cuando la información está bien sustentada, los inversionistas se arriesgan en invertir en la perforación de pozos exploratorios que suelen ser muy costosos. En el área de Camisea y sus alrededores, la tasa de éxito en la perforación de pozos ha sido de 80%, que es mucho más alta que el promedio internacional, que es inferior al 20%. El volumen de gas natural en condición de recurso contingente, registrado oficialmente al 31 de diciembre de 2019, asciende a 31.24 TCF. Fíjese, 31, es una cifra enorme, ¿no? Entonces, ahora, habiendo explicado estos tres conceptos, reservas, recursos contingentes y los recursos prospectivos, entonces preguntémonos, ¿para cuánto tiempo nos alcanza ese gas? En esas diversas formas tenemos de alguna forma identificado. Con las cifras oficiales del 31 de diciembre de 2019, considerando solo el volumen de reservas, el Perú tiene hoy gas natural para 30.9, o sea, 31 años de consumo total. ¿Cuánto consumimos? 0.46 TCF al año, incluyendo la exportación de Perú LNG. O sea, lo que estamos cubriendo hoy día en el mercado interno, más la exportación, que son más o menos 600 millones en cada lado, 600 millones de pies cúbicos del mercado interno y un poco más. Estamos en 650 millones en el mercado interno y 550 millones en la exportación. Eso es más o menos lo que está pasando en los últimos tiempos. Eso es 1.200 millones de pies cúbicos. Nos alcanza para 31 años. Si añadimos los recursos contingentes que ya hemos explicado, que es gas ya descubierto, tenemos gas adicional por casi 10 años más. O sea, ya estamos 40 años, ¿no? Y 2020 más 40 años nos lleva a 2060. Y ahí les voy a comentar más adelante un tema con relación a esa fecha. Esa es la razón por la cual desde hace muchos años no hay ninguna actividad exploratoria por gas en el Perú. ¿Quién se animaría a gastar millones de dólares en seguir la tortuosa ruta de la tramitología en el Perú y luego perforar pozos para descubrir gas que no pueda llevar al mercado por falta de gasoducto? Nadie. Por eso en el Perú hace muchos años que nadie hace exploración por gas. Ninguna empresa hace exploración por gas. Faltan gasoductos. El día que haya un gasoducto, con seguridad, y lo van a ver en un ratito más, va a haber intensa exploración por gas. Solo con fines de ilustración, si consideramos los recursos prospectivos de gas en el Perú y reducimos la tasa de éxito al 50%, tendríamos gas adicional para 34 años más. O sea, recuerden que mencioné hace un rato que llegábamos con lo anterior, con el gas descubierto, hasta el 2060. Bueno, con esto estamos llegando prácticamente al 2094. 2094. Recuerden esa cifra. Ese año, perdón.
Y un ejemplo de lo que está pasando hoy día es este tema, la reinyección de gas natural en Camisea. Desde que se inició la operación de Camisea, y en ese momento yo era director general de hidrocarburos, el año 2004, agosto de 2004 empezó la producción, ¿no? Desde ese momento, primero con el lote 88, luego con el lote 56 y posteriormente con el lote 57, se extrae el máximo de gas húmedo de los yacimientos, se separan los líquidos en la planta de Malvinas y se bombean los líquidos hacia la planta de fraccionamiento de Pisco. El gas seco requerido por el mercado se bombea hacia Ica y Lima, que es el único sitio donde llegan gasoductos, y el no requerido se reinyecta a los pozos bajo tierra. Desde ese año, o sea, desde el año 2004 estamos reinyectando gas seco a los pozos. En el año 2019 se reinyectaron 293 millones de pies cúbicos por día, que es el 25% de la producción total. En el año 2020 se reinyectaron 383 millones de pies cúbicos por día, el 33% de la producción total. ¿Por qué el 2020 se reinyectó más que el 2019? Recuerden, el 2020 fue el año de la pandemia, entonces teníamos parte de la actividad económica en el país parada, y hubo menos consumo de gas, y por lo tanto sobraba más gas y había que reinyectarlo más, ¿no? Entonces, imagínense el drama, ¿no? Desde esa época estamos reinyectando gas que no podemos usar en el mercado. Nos faltan ductos. Esa es la primera gran conclusión. Veamos ahora el potencial exploratorio por gas natural en el Perú. El Perú está atravesado de norte a sur en el oriente por la faja plegada de subandino, que ha demostrado un enorme potencial de producción de petróleo y gas natural en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina. Fíjense, esta es la faja plegada de subandino. Y en todos los países que son atravesados por esa faja, ¿no?, se han encontrado yacimientos muy importantes de petróleo y de gas, ¿no? Al principio, digamos, básicamente petróleo Colombia, básicamente petróleo, en Ecuador en la selva petróleo, en la selva norte del Perú petróleo, en la selva central y empieza el gas, en Bolivia gas, ¿no? En Bolivia gas, en Argentina de las dos cosas, y al final, al fondo, gas, en Vaca Muerta una barbaridad de gas, ¿no? Y también hay petróleo. Entonces, en general, esta faja es muy prolífica y el potencial de la faja es ya demostrado, ¿no? Pero hay zonas en el país que no han sido exploradas y están aquí. Esto es una publicación de hace algunos años de Perú Petro, que ellos afirmaban que el potencial de esta zona, que corresponde a la zona de la faja plegada del subandino, en la selva sur del Perú, ¿no? Y tiene un potencial de casi 50 TCFs, ¿no? Estos son terapias cúbicos, está en español. Nosotros usamos el TCF, cubic feet, que son en inglés. Bueno, aquí están algunas identificaciones de lo que en ese momento se había determinado. Hay esta cuenca N que todavía no ha sido explorada, la cuenca Ucayali, que tiene los yacimientos importantes, la cuenca Madre de Dios, que en su momento tuvo, y aquí está el ejemplo. El siglo pasado, a fines del siglo pasado, creo que fue el año 98, Móvil estaba buscando petróleo, hizo una perforación aquí, y pongo comillas, entre comillas, tuvo la mala suerte de encontrar gas, y un montón de gas. Y en esa época, pues, el gas no era tan apreciado como después se convirtió. Y finalmente abandonó el lote, y ahí hubo un problema serio porque la legislación vigente decía cuando un lote tenía esta condición, podía ser incorporada a un parque nacional previa opinión del Ministerio de Minas. Sin embargo, sin pedir la opinión que marcaba la ley, o sea, incumpliendo la ley, este lote con gas descubierto y con prospectos que aquí están identificados, fíjense los prospectos. Estas son estructuras identificadas con la tecnología muy avanzada de exploración hoy, que con sísmica 2D, 3D, etcétera, permite identificar, como las ecografías nos estudian los órganos internos, también la sísmica avanzada hoy permite hacer esta identificación de estructuras bajo el suelo, ¿no? Y había estructuras muy, muy interesantes que ya han quedado bloqueadas, ¿no? Todo eso está dentro de un parque nacional, pero se sabe que aquí, de hecho, descubrieron un montón de gas, y además hay estructuras que ya no han sido
no han sido exploradas, ¿no? Ok, entonces ya está claro que hay bastante gas en el Perú. Ahora preguntémonos, ¿dónde podemos hacer petroquímica en el Perú? Habiendo definido que la materia prima más barata para hacer petroquímica es el gas natural, lo lógico es priorizar las regiones donde está disponible el gas natural. Ese es un primer factor. Otro factor muy importante es la necesidad de disponer de facilidades logísticas apropiadas que permitan trasladar a bajo costo a los diferentes mercados los productos petroquímicos obtenidos, ¿no? Porque eh, hay casos pues terribles donde pues, lo que le ha pasado a Bolivia, por ejemplo, tiene una planta de gas, pero en una zona de difícil acceso y los costos logísticos hicieron que mucho tiempo esa planta esté parada. Recién ahora cuando no hay urea, está parando, ¿no? Pero ese es un tema importante, la facilidad logística de mover la producción y eso define, por ejemplo, cuál es la forma más barata de mover grandes volúmenes por buque, ¿no? Los buques de cabotaje son una alternativa bastante atractiva para este tipo de situaciones. Un tercer factor que al ser hoy día el mundo cada vez más interdependiente con mercados globalizados competitivos, es que la nueva planta petroquímica debe tener una escala de producción que la haga competitiva frente a las alternativas de productos importados. O sea, nada ganamos con hacer una planta petroquímica chiquita, que por escala va a tener un costo unitario alto, cuando hay plantas gigantes en el mundo que tienen costos unitarios bajos y que pueden terminar llegando al Perú más baratos que una producción petroquímica peruana. Entonces, eso no tiene sentido. Ya nos pasó una vez, lo voy a explicar en la próxima charla de la semana siguiente, ¿no? Y el cuarto factor es que es usual el desarrollo de complejos petroquímicos en lugar de plantas petroquímicas aisladas. Los complejos petroquímicos generan importantes sinergias que las hacen muy competitivas. Esto también lo voy a explicar con más detalle en la próxima charla, la próxima semana. Por todas estas consideraciones y las mayores facilidades constructivas, las plantas petroquímicas se ubican en puertos, cerca a pozos gasíferos o cerca a grandes gasoductos. Por lo expuesto, lo más probable es que las plantas petroquímicas que se instalen en el Perú se instalen en la costa, cerca a un gasoducto, Lima, Ica o el sur, si se concreta el gasoducto del sur, y Piura o Tumbes, que son zonas donde hay gas propio, ¿no? ¿Qué productos petroquímicos podemos obtener? Eso también lo voy a explicar con más detalle la próxima semana, pero en principio para darles un adelantito, con el metano, que es el gas más abundante en camisea, podemos producir amoníaco. A partir del amoníaco podemos producir fertilizantes, que es la urea, podemos producir nitrato de amonio, el ANFO, explosivo para la minería, cianuro, un producto industrial, o podemos producir metanol, ¿no? Que también tiene diversos usos industriales. Con el etano podemos producir etileno, que es ya adentrarnos en un complejísimo, interesantísimo mundo del plástico, el polietileno, ¿no? Con el propano podemos ir a propileno, el polipropileno, que también es otro mundo interesantísimo de las fibras sintéticas y una serie de productos químicos de interesante valor, ¿no? Esos son algunos de los productos que podemos obtener con la petroquímica. Y ahora veamos una opción de fertilizantes fosfatados en el norte. En la costa norte, en la zona de Bayobar, existen importantes yacimientos de roca fosfórica. Hoy se explotan como simple materia prima sin valor agregado, y la empresa Vale de Brasil, con el nombre de Bisquimayo, inició su explotación en el año 2010, destinándose totalmente a su exportación a plantas petroquímicas de Norteamérica, mientras que el Perú importa fertilizantes fosfatados producidos a partir de ese tipo de roca fosfórica en combinación con el metano del gas natural. Dado que en la costa norte del Perú existe gas natural en tierra y en el mar, es posible que se pueda desarrollar la producción de estos fertilizantes fosfatados en esa zona. Realmente aquí tenemos una oportunidad brillante, porque esos fertilizantes fosfatados, además son tres tipos, el monofosfato, bifosfato y trifosfato de amonio, son fertilizantes de mucho valor, ¿no? Y ahí tendríamos la posibilidad de convertir roca en productos de alto valor agregado, ¿no? Que pueden servir para el agro nacional y dependiendo de la escala de producción, que lo ideal es hacer, como le digo, en escala competitiva, que permita ir a mercados también externos. Tenemos mercados cercanos, Ecuador, por ejemplo, ¿no? Colombia, y no sé, algún Centroamérica, el sur también, Chile, que no tiene gas, ¿no?
etcétera. Conclusiones. El Perú tiene mucho gas para desarrollar importantes proyectos de petroquímica en su territorio. Resultan especialmente interesantes las posibilidades de producir fertilizantes y explosivos para la minería a partir del metano y plásticos a partir del etano. El mundo ha anunciado el fin del uso de combustibles fósiles para el año 2050 y ya se percibe el inicio de la transición energética hacia el uso de energías renovables, el reemplazo del carbón, del petróleo y del gas natural en ese orden. Cuando eso suceda, quedarán bajo tierra enormes volúmenes de gas ya sin valor en el Perú, pues lo único que se usará será para la petroquímica, para lo cual lo ya descubierto es más que suficiente. Y ahora me permito pedirles que recuerden la fecha que dijimos, hasta cuánto tendremos gas. Tenemos gas hasta el año 2093. ¿Y qué vamos a hacer con ese gas si a partir del año 2050 el mundo deja de usar gas como combustible? ¿No? La cantidad que tenemos es tan grande que va a pasar lo mismo que pasó con el caucho. El caucho hace 100 años, ¿no? Los árboles de caucho tenían un gran valor. El caucho natural, digamos, era el oro verde, ¿no? Hoy día, ¿cuánto vale un árbol de caucho? Solamente su valor estético. No vale nada, ¿no? En términos industriales. ¿Por qué? Porque el mundo encontró la manera de reemplazar el caucho natural por un caucho fabricado, ¿no? Entonces, igual va a pasar con esto. Ya está anunciado el fin del uso de los energéticos fósiles. Es verdad que el gas va a ser el último en salir, pero en algún momento va a salir, porque finalmente cuando quemo gas natural, al quemar gas natural, el CH4 se convierte, la parte C se convierte en CO2, la parte H se convierte en agua. Entonces, quemando gas natural, lo único que produzco es CO2 y agua, que es lo mismo que una persona produce al vivir, ¿no? Pero esa cantidad de CO2 es parte del efecto invernadero, es parte de los problemas del cambio climático. Entonces, el mundo está reduciendo y está tratando de reducir la emisión de CO2 también. Por esa razón, en algún momento, aunque el gas natural es el fósil más limpio, en algún momento se dejará de usar gas natural como combustible, ¿no? En ese momento, todo el gas que tengamos bajo tierra va a valer cero. Solamente lo poquito que se necesite para petroquímica va a tener algún valor, ¿no? Entonces, eso nos debe abrir los ojos para de una vez aprovechar lo que tenemos y convertirlo en palanca de desarrollo para este país, ¿no? Hay cosas que yo no puedo entender. Por ejemplo, el Perú tiene, y está bien que lo tenga, tiene más de 70,000 millones de dólares en reservas del BCR, ¿no? El Perú tiene, digamos que ser 75, ya, 75,000 millones de dólares guardados, por si acaso, porque es un país responsable. Y sin embargo, no consigue, ¿cuánto? Pues 3,000 millones de dólares puede ser lo que cueste completar el gasoducto al sur, porque los tubos están comprados, están ahí, estamos gastando millones de dólares en guardar tubos para que, y están bien custodiados para que no se malogren, pero sigue pasando el tiempo, ¿no? Y como les digo, es inexorable la transición energética y va a llegar el momento en que el gas enterrado no va a valer nada. Y tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas, entre otras, hacer petroquímica en el país en condiciones muy competitivas.